Hola, hoy en una nueva cápsula de química voy a explicar cómo hacer las estructuras de Lewis. Vamos a comenzar con la estructura más básica, la del agua. Para entender, recuerde de lo más básico a lo más complejo hasta trabajar con iones. ¿Sí? Entonces, A va a ser la molécula del agua. Lo primero que tenemos que considerar, que cuando se hace la estructura de Lewis tenemos que saber cuántos son los electrones de valencia que tiene cada uno de los elementos. Por eso acá a la derecha coloqué la estructura de Lewis de algunos elementos para ver cuáles son los electrones que se van a utilizar. Por eso uno lo tiene que ver de acuerdo a la posición en el grupo que se encuentra. Ejemplo, el hidrógeno se encuentra en el grupo 1, por lo tanto va a tener un electrón de valencia. En el caso del oxígeno está en el grupo 6, por lo tanto va a tener 6 electrones de valencia. Ahora que ya tenemos los electrones, vamos a anotar. Los electrones, vamos a denominar dos tipos de electrones. Lo que yo tengo y lo que voy a necesitar para cumplir la regla del octeto o el dueto. Recuerde que no todos cumplen la regla del octeto. En el caso del hidrógeno, ¿cierto? Lo que yo tengo, ¿cierto? Del hidrógeno son dos átomos de hidrógeno por un electrón que él comparte. Por lo tanto, tendría dos electrones de valencia. En el caso del oxígeno, tengo un átomo de oxígeno y él comparte, ¿cierto? Tiene 6 electrones de valencia. 6 por 1 serían 6 electrones. Eso significa que los electrones de valencia totales que tengo en el sistema serían 8 electrones. ¿Sí? Ahora yo comparo qué es lo que yo necesito para obtener el octeto o el dueto en este caso. Yo en el caso del hidrógeno sigo teniendo dos átomos de hidrógeno, pero tengo que formar la regla del dueto. Por lo tanto, tendría que tener 2 electrones. Eso significa que voy a tener un total de 4 electrones. Y en el caso del oxígeno, tengo un átomo de oxígeno y él tiene que cumplir el octeto, por lo tanto tiene que tener 8 electrones. 8 por 1 serían 8 electrones. Sumo, ¿cierto? Y en total voy a tener 12 electrones de valencia. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que yo tengo, ¿cierto? Según la estructura de Lewis, y esto es lo que yo necesito para cumplir la regla del octeto. ¿Sí? Ahora, para determinar cuántos enlaces se van a formar, yo voy a restar lo que necesito, los 12, menos lo que tengo, que serían 8, ¿cierto? Me da un valor de 4, ¿cierto? 4 electrones. Esos electrones, si yo quiero formar enlaces, recuerde que necesito un par de electrones. Por lo tanto, si esto yo lo divido por 2, 4 dividido en 2 serían 2 enlaces. Eso significa que yo tengo que formar 2 enlaces en el agua. ¿Qué es lo que hago posteriormente que determino esto? Ahora yo considero al elemento menos electronegativo, en el centro. Sin embargo, el hidrógeno no puede ir en el centro porque ¿qué ocurre con el hidrógeno? Él solamente tiene para compartir un electrón. Por lo tanto, quien va a ir en este caso en el centro va a ser el oxígeno. Por lo tanto, coloco el oxígeno y hago la cantidad de enlaces que calculé anteriormente, que serían 1 y 2, ¿cierto? Ahí. Te quedó medio chueco, ahí sí. 1 y 2 y coloco los hidrógenos. Ahora cuento cuántos electrones utilicé por cada enlace, son 2 electrones, 2 y 2 son 4, por lo tanto del total de electrones, de los 8 electrones totales de valencia, lo que yo tengo, ¿cierto? Le resto en este caso los 4 electrones que utilicé, ¿cierto? Y me estarían quedando 4 electrones. Por lo tanto, los electrones que me están sobrando, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es primero colocarlo en la periferia para formar el octeto y luego en el centro. En el caso del hidrógeno no tenemos que colocarlo porque ellos ya están cumpliendo la regla del octeto. Por lo tanto, los electrones sobrantes, que serían 4, se colocan en el centro, que serían en el oxígeno. 1, 2, 3, 4. Y como no están enlazados, se dejan con un punto. Por lo tanto, ¿cuál sería la estructura de Lewis del agua? Sería la que
voy a marcar aquí a continuación. Y estaría la estructura. ¿Sí? Esa es una estructura. Ahora, veamos la del CO2. Voy a borrar aquí para no abrir otro archivo. Como señalé, vamos de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Para que se entienda de dónde salen, obviamente, los electrones que voy a utilizar. Comienzo entonces. Ahora vamos, lo voy a hacer más arriba para que no alcance el espacio. Si yo quiero hacer la estructura del CO2, yo coloco, obviamente que ahora aquí en esta parte de la tabla busco el carbono que está posicionado en el grupo 4A, tiene 4 electrones y el oxígeno sigue estando obviamente en el 6A. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un átomo de carbono, ¿cierto? Por 4 electrones de valencia que él va a compartir. Por lo tanto, van a ser 4 electrones. El oxígeno, tengo 2 oxígenos por 6 electrones porque está posicionado en el grupo 6A. 6 por 2 serían 12 electrones. En total voy a tener 12, 13, 14, 15, tengo 16 electrones, ¿cierto? Electrones de valencia total, voy a tener 16. Esto es lo que yo tengo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito formar el octeto tanto en el carbono como en el oxígeno. Por lo tanto, el carbono, tengo 1, ¿cierto? Formo el octeto con 8 electrones, 8 por 1, 8 electrones. Y el oxígeno también me va a formar el octeto, pero tengo 2 átomos, 2 por 8 serían 16 electrones. Eso significa que en total acá los electrones de valencia total que necesito van a ser 24. Esto es lo que yo necesito para llegar al octeto, por eso lo denomino como lo que yo necesito, ¿ok? Por lo tanto, si ahora yo resto lo que yo necesito menos lo que tengo en total 8 electrones, ¿sí? Por par de electrones se forma un enlace, por lo tanto, si esto yo lo divido por 2, voy a formar 4 enlaces, ¿sí? Entonces ahora yo digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a hacer con otro color. Yo en el centro voy a colocar el elemento menos electronegativo. En este caso, ¿quién va a ir en el centro? El carbono, porque está más alejado del flúor. Por lo tanto, voy y coloco en el centro el carbono y tengo que formar 4 enlaces y tengo 2 oxígenos, por lo tanto voy a formar 1, 2, 3, 4 enlaces, voy a formar dobles enlaces, como aparece, como acabo de señalarlo en la imagen, ¿sí? Por lo tanto, de los 16 electrones de acá, de lo que yo tengo, tenía 16 electrones, pero ocupé 2, 4, 6, 8, porque tengo 4 enlaces, serían 8 electrones, ¿cierto? 16 menos 8 me da 8 electrones que me están sobrando. Por lo tanto, yo primero formo el octeto en la periferia, ¿cierto? Y luego voy y me organizo en el centro. ¿Ok? En este caso, recuerde que como son enlaces covalentes, se están compartiendo electrones. En el caso del oxígeno, que lo vamos a marcar con un color, el que está acá en el lado derecho, él tiene 4 electrones que está compartiendo. Por lo tanto, ¿cuántos electrones necesito para formar el octeto? Necesito 4 electrones más, por lo tanto yo posiciono 1, 2, 3, 4 electrones, por lo tanto ya ocupé 4 y me estarían quedando 4 electrones totales, ¿sí? Ahora, en el caso del oxígeno que está a mi izquierda, ¿cierto? También tiene, en este caso, 4 electrones, por lo tanto, para formar el octeto me faltarían 1, 2, 3, 4. Menos 4 me da 0. Por lo tanto, ahí estaría la estructura de Lewis del CO2, que estaría realizada, ¿sí? Esa es como la dinámica que yo considero que es la más fácil de yo poder visualizar para que usted pueda determinar la estructura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo iones? Vamos a hacer también una con iones, ¿sí? Voy a borrar acá, o no, voy a abrir nuevamente. Ya, ahora,
si yo quiero hacer la estructura, una estructura C, que va a ser la del CO3 2- del ion carbonato, hago la misma dinámica. Carbono y oxígeno son los elementos que yo tengo. Tengo un carbono, ¿cierto? Busco acá en mi sistema periódico, está posicionado en el 4, por lo tanto son 4 electrones de valencia. El oxígeno, tengo 3 oxígenos en este caso el oxígeno está posicionado en el grupo 6A. Sería 6 electrones. Sería 4 acá, 6 por 3 serían 18 electrones. ¿Sí? Pero ocurre lo siguiente. Acá yo tengo una carga negativa. Por lo tanto, recuerde que los electrones suman carga negativa. Eso significa que yo le voy a sumar a este total 2 electrones. Ahí los voy a marcar con otro color, que son los electrones que estoy sumando. Por lo tanto, serían 24 electrones, ¿cierto? Los electrones de valencia total. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo. Ahora yo voy a ver lo que yo necesito sin considerar en este caso la carga del ion, sino que simplemente si el carbono y el oxígeno van a cumplir el octeto. Por lo tanto, el carbono, ¿cierto? Tengo 1, pero él cumple el octeto, por lo tanto necesito 8 electrones, serían 8 electrones de valencia. En el caso del oxígeno, tengo 3 por 8, porque también va a cumplir el octeto, 8 por 3 serían 24 electrones de valencia. 24 más 8 serían 32 electrones de valencia total, que esto sería lo que yo necesito para formar el octeto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos ahora? Restamos lo que yo necesito para llegar al octeto menos lo que tengo. Por lo tanto, serían 32 menos 24. Eso significa que van a ser 8. ¿Sí? Serían 8 electrones. Si esto yo lo divido por 2, tengo que formar ¿cuántos enlaces? 4 enlaces. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Posiciono en el centro el elemento menos electronegativo. En este caso, el menos electronegativo es el carbono porque está más alejado del flúor en comparación al oxígeno que está al lado del flúor. Por lo tanto, yo coloco el carbono y tengo 3 oxígenos, pero yo tengo que formar 4 enlaces. Por lo tanto, uno de esos oxígenos va a tener un doble enlace. 1, 2, un oxígeno, 3, otro oxígeno y 4. Y ahí formé los 4 enlaces. Por lo tanto, del total que yo tenía, de los 24, ¿cierto? Estoy ocupando 2, 4, 6, 8 electrones. Menos 8, me están quedando un total de 16 electrones. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que distribuir esos 16 electrones en la periferia para formar el octeto y luego en el centro. Entonces vamos a hacer la misma dinámica anterior. El oxígeno que tengo acá a la derecha, el que estoy marcando con amarillo, está compartiendo 4 electrones. Por lo tanto, ¿cuánto le falta para llegar a 8? Le faltan 4. Por lo tanto, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, aquí yo resto y me están quedando 12 electrones. ¿Sí? Ahora veo el otro oxígeno, el de abajo. Tiene 2 electrones porque él está compartiendo. Recuerde, él comparte un electrón, el carbono comparte otro, por lo tanto tiene 2. Por lo tanto, ¿cuánto necesito para llegar a 8? 6 electrones. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Menos 6 me quedarían 6 electrones. Y por último, me quedaría el oxígeno que está al lado izquierdo, que ahí lo estoy marcando con azul. Por lo tanto, también tiene 2 pares, o sea, 2 electrones, porque recuerde que ahí también el oxígeno comparte uno y el carbono otro, por lo tanto, para formar el octeto necesito 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, menos 6, ahí ya estaría utilizando todos los electrones. Como esto es con una carga, ¿cierto? Una carga es un ion y yo estoy agregando más electrones, yo tengo que colocarlo con un corchete elevado en este caso al valor de la carga que sería 2 menos. Y ahí entonces yo determino la estructura, ¿cierto? De Lewis de este ion. ¿Sí?
Vamos a hacer otra con, para ver si lo vamos entendiendo, lo vamos a hacer con la otra, con otro ejemplo, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo el NO3 menos, ya, este es el ejercicio de comienzo. Tengo el nitrógeno, tengo el oxígeno, ¿cierto? El nitrógeno lo busco en mi tablita, está posicionado en el grupo 5A y el oxígeno en el 6. Por lo tanto, tengo un nitrógeno por 5 electrones de valencia es igual a 5 electrones. El oxígeno, tengo 3 por 6 electrones de valencia, porque está en el grupo 6A, serían 6 por 3, 18 electrones, ¿sí? En este caso, como es un ion, ¿cierto? Tiene esa carga que es negativa, por lo tanto, yo tengo que sumarle un electrón a mi sumatoria de electrones de valencia. Total, ahí lo voy a marcar con otro color para que sepa de dónde viene ese valor. Sería 18 más 5, 18, 19, 20, 22, 23, más 1 serían 24 electrones, serían los electrones de valencia total, ¿sí? Eso es lo que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito formar el octeto. Por lo tanto, el nitrógeno me forma el octeto. Tengo un nitrógeno por 8 electrones, ¿cierto? Sería 8 electrones. Y tengo 3 átomos de oxígeno y también me forma el octeto. Por lo tanto, sería 8 por 3, serían 24 electrones, ¿sí? Esto si yo lo sumo, recuerde que aquí cuando yo lo que necesito no tengo que sumar la carga del ion, sino que si quiero cumplir el octeto del carbono, perdón, del nitrógeno y del oxígeno. 24 más 8 serían 32 electrones, ¿sí? Entonces ahora esto es lo que yo necesito para formar el octeto. Si yo resto lo que necesito menos lo que tengo, voy a obtener 8 electrones. Si eso yo lo divido por 2, tengo que formar 4 enlaces, ¿sí? Y ahora comienzo a formar los enlaces. En el centro va a ir el menos electronegativo, por lo tanto, ¿quién sería? El nitrógeno, porque está más alejado del flúor en comparación al oxígeno que está al lado. Por lo tanto, coloco al nitrógeno en el centro y luego yo sé que tengo que formar 4 enlaces. Por lo tanto, si tengo 3 oxígenos, tengo que formar un doble enlace con un oxígeno, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, de los 24 electrones que yo tengo, los 24 electrones, estoy ocupando 8 electrones, ¿sí? Por lo tanto, me están quedando 16 electrones y hago la misma dinámica, anterior que yo señalo y digo, este oxígeno tiene 4 electrones, ¿cierto? Porque están compartiendo, por lo tanto, para formar el octeto voy a necesitar ¿cuántos pares de electrones? O sea, ¿cuántos electrones en total? Voy a necesitar 4 más, por lo tanto sería 1, 2, 3 y 4. Ahí tendría el octeto, por lo tanto, menos 4 me estarían quedando 2 electrones. Ahora hago la misma dinámica con el oxígeno de la izquierda, en este caso tiene 2 electrones, por lo tanto, para formar el octeto necesito 6 y aquí posiciono los 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y por último, me quedaría el oxígeno, que está abajo, ¿cierto? Que igual tiene 2 electrones, y acá se me olvidó que tengo que restarle, por lo tanto me están sobrando 6 electrones, que son justamente los que tengo que posicionar en el oxígeno que marqué de color verde. Entonces, menos 6 me quedan 0 electrones, ¿sí? Como esto tiene carga, no olvidar que tengo que colocarlo con un corchete elevado en este cargo a la carga, que sería 1 menos, o le coloca una rayita de menos, ¿sí? Esa es la forma de yo poder determinar la estructura de Lewis. Yo idealmente sería que usted lo enfoque de esa manera y no va a tener problemas de cómo posicionar los electrones, porque muchas veces uno lo hace de forma instintiva, dice, formo el doble enlace, formo el triple, o cómo lo hago, cómo no. Entonces es preferible que si usted lo hace de esta manera, sabe al tiro la cantidad de enlaces que tiene que formar, por lo tanto se evita llegar a una estructura errónea, ¿sí?
Lo otro, para que no se me confunda, este doble enlace que yo voy a marcar acá, yo puedo tenerlo acá abajo o lo puedo tener a la izquierda, ¿ya? Eso se puede ir rotando, ¿sí? Así que si usted lo coloca a la izquierda, abajo o al lado, ¿cierto? Estaría bien la estructura, ¿sí? Eso entonces, chicos, por hoy. Sí, respecto a la cápsula de química, espero que le haya quedado claro. Cualquier duda, no duden, valga la redundancia, en escribirme o vuelva a repetir el video hasta que vaya integrando bien los conceptos de estructura de Lewis. Nos volvemos a ver en una próxima cápsula de química, porque ahora me voy a poner al día con las cápsulas para que repase para su solemne. Que estén bien. Chao.